Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Sabes, normalmente cuando uno piensa en abrir un registro antiguo, especialmente uno que detalla un árbol genealógico de, digamos, los albores de la humanidad, pues hay una expectativa casi universal de aburrimiento absoluto. Sí, claro, uno se imagina listas interminables de nombres raros. Nombres imposibles de pronunciar, exacto. Y seguidos de fechas cubiertas de polvo. Ya sabes, el abuelo engendró al padre, el padre engendró al hijo, vivieron una cantidad incomprensible de años y luego, pues, desaparecieron. Es una visión muy estática, ¿no? Casi anestesiada de la historia antigua. Es como mirar un archivo histórico perfectamente ordenado en el sótano de una biblioteca, donde todo está etiquetado y guardado en cajas asépticas. Exactamente. Nació, vivió, murió. Es limpio, no hay desorden emocional, no hay caos. Pero luego cuando nos acercamos a las primeras ramas de la humanidad a través de los extractos que tenemos hoy sobre la mesa, estos textos que se analizan en la obra Los primeros 2000 años de W. Cleon Skousen, específicamente los capítulos 13, 14, 15 y 16, Ajá, esos capítulos en particular. pues ocurre algo escalofriante. De repente, abres esa caja séptica en la biblioteca y te das cuenta de que el archivo ordenado es en realidad la escena de un crimen. Totalmente. Y la tinta de esos primeros registros está, o sea, literalmente, manchada de sangre. Hablamos de sociedades secretas, de cambios geográficos masivos y de una tragedia familiar brutal. Y fíjate que es un contraste brutal con la percepción tradicional. Y esa es justamente la misión principal de nuestro análisis detallado de las fuentes el día de hoy. El objetivo no es repasar una lista cronológica, sino desentrañar un drama humano fascinante. Claro, encontrar la carne y el hueso detrás del texto. Exacto. El texto de Skousen expone que estas narrativas antiguas encierran lecciones formidables sobre la resiliencia humana, sobre cómo enfrentar la tragedia más paralizante imaginable y, crucialmente, sobre los mecanismos que permiten recuperar la esperanza cuando las estructuras fundamentales colapsan. Y la idea es justamente esa, o sea, motivar a quienes exploran estos textos a leerlos no como un catálogo de nombres, sino como un espejo sociológico y, bueno, psicológico. Así que a ver, analicemos esto, porque la narrativa arranca con un golpe emocional que desafía cualquier capacidad de procesamiento. Es un inicio devastador. Totalmente. Adán y Eva, después de enfrentar el trauma inmenso de ser expulsados del Edén, ponen pues todas sus esperanzas de forjar una posteridad recta en su hijo Abel. Él representa el futuro, la luz, la estabilidad de la familia. El pilar en el que se apoyaban, digamos. Sí. Y de repente, Abel es asesinado a manos de su propio hermano mayor, Caín. Y honestamente, yo siempre había asimilado este relato bajo la lente del clásico crimen pasional. Claro, la típica historia de celos. Exacto. Un momento de envidia incontrolable en el campo, una discusión que se sale de control y un golpe fatal producto de una ira espontánea. Esa es ciertamente la versión popular, la que se simplifica en los relatos básicos. Pero el texto nos lleva por un camino mucho más oscuro, metódico e institucional. Y eso es lo que me voló la cabeza. Sí, es que Skousen argumenta, basándose en los registros, que esto no fue un ataque de ira aislado ni un simple arrebato emocional. De hecho, se presenta como el nacimiento formal del crimen organizado en el planeta. A ver, espera un momento. Crimen organizado. En los albores de la humanidad, cuando la población global era, no sé, una fracción minúscula de lo que es hoy. Así es, suena increíble, pero los detalles están ahí. Explícame esa dinámica porque me suena a la trama de una película moderna sobre mafias, no a un registro sagrado antiguo. O sea, ¿cómo funciona el crimen organizado con tan poca gente? Bueno, lo fascinante aquí es la anatomía exacta de esa caída moral. El autor detalla cómo la influencia de Lucifer sobre Caín no se limitó a provocar simples celos fraternales. Hubo una estrategia sumamente calculada. O sea, un plan a largo plazo. Exacto. Lucifer convenció a Caín para que estableciera lo que la fuente denomina el culto de Mahán. Ahora, el término Mahán en este contexto es crucial. Se asocia con ser el gran maestro de un secreto aterrador. ¡Wow! ¿Y cuál era ese gran secreto? El método para asesinar y saquear obteniendo lucro sin enfrentar consecuencias sociales o divinas.
O sea, no era violencia por el simple placer de la violencia. Para nada. Tenía un modelo de negocio detrás. Era violencia para acaparar recursos económicos, robar rebaños, adueñarse de propiedades. Era, literalmente, un sindicato criminal diseñado para extorsionar a la propia familia y salirse con la suya. Precisamente. Crearon juramentos vinculantes, desarrollaron señales secretas para identificarse entre ellos y diseñaron todo un sistema clandestino de protección mutua. El manual corporativo de la mafia. ¡Qué locura! Pero hay un detalle en el análisis que resulta verdaderamente escalofriante sobre las tácticas de manipulación. Fíjate, Lucifer anticipó que Adán, siendo el patriarca y el líder legítimo, intentaría desmantelar esta red criminal al descubrirla. Lógico, como cualquier líder o padre de familia haría. Claro. Así que Lucifer obliga a Caín y a sus seguidores a hacer un juramento inquebrantable de silencio. Pero la perversión máxima, y esto es lo que te deja helado, es que les hace jurar por el Dios viviente. Eso es retorcido a un nivel incomprensible. Sí, lo es. Tomar el nombre de la deidad suprema, la misma deidad que acaba de condenar la violencia, para sellar un pacto de sangre y robo institucionalizado. Es casi una burla. Es una táctica de manipulación sociológica brillante y a la vez perversa. Lucifer alimenta el ego desmedido de Caín. Su deseo de ser el maestro Mahán, de poseer un título de superioridad sobre sus hermanos. O sea, jugaron con su necesidad de estatus. Exactamente. Al institucionalizar este culto en la tierra de Nod, hacia el este, ya no estamos hablando simplemente del mal a nivel de un individuo defectuoso. Estamos presenciando el nacimiento de la corrupción sistémica. El mal como una estructura. Así es el mal estructurado operando bajo la superficie de una sociedad naciente, un parásito que comienza a corromper el tejido social desde adentro. Y pensar en las implicaciones psicológicas de esto es abrumador, porque eso plantea una interrogante gigantesca. ¿Cómo diablos sobrevive una unidad familiar a semejante bomba atómica? Es muy difícil siquiera imaginarlo. Pierden a su hijo mayor Caín hacia esta oscuridad sociopática irreversible. Las bases mismas de su existencia, su proyecto de familia, se acaban de desmoronar por culpa de un homicidio corporativo premeditado bajo su propio techo. Todo lo que habían construido se vino abajo. Exacto. Me cuesta imaginar cómo se levantaron de la cama al día siguiente. Es el colapso absoluto de las expectativas humanas. Sin embargo, y esto es clave, la respuesta del texto frente a este abismo llega con el nacimiento de otro hijo, Set. El portador de la nueva esperanza. Sí, pero es fundamental entender aquí la perspectiva que ofrece la fuente. Set no es presentado como un parche emocional, ni como un simple reemplazo biológico para consolar a padres en duelo. No es solo un consuelo entonces. No, para nada. La trágica muerte de Abel había dejado un vacío colosal en la estructura del liderazgo espiritual que debía guiar a las generaciones futuras. Set entra en escena y, según las palabras del autor, es educado conforme a las vías de Dios. O sea que lo prepararon específicamente para ese rol. Exacto. Se convierte en un eslabón estratégico, deliberadamente preparado para preservar la ética y la rectitud en un mundo que rápidamente se estaba polarizando. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, pasan los años, la población general comienza a expandirse y esa tensión insostenible entre la maquinaria criminal establecida por Caín y las familias que deseaban vivir bajo los principios enseñados por Set, pues llega a un punto de quiebre. Una colisión inevitable. Sí, llega un momento en que la facción pacífica de la humanidad decide que la coexistencia ya es imposible y tienen que huir. No los queda de otra. Emprenden un éxodo masivo, alejándose de su tierra original conocida como Shulón, para establecerse en una nueva región prometida a la que llaman Cainán. Ahora, al leer esto, mi lógica inmediata me dice que Adán, siendo el primer ser humano, el patriarca indiscutible, o al menos Set, el nuevo pilar espiritual, pues tomarían el mando absoluto de esta monumental migración. Es lo que uno esperaría de los líderes principales. Exacto, pero resulta que no lo hacen. El líder que encabeza este éxodo y funda Cainán es Enos, el hijo de Set. Y mi gran confusión aquí es, ¿por qué los máximos líderes, Adán y Set, deciden quedarse atrás en Shulón, arriesgándose, y dejan que este líder de tercera generación guíe a toda la civilización justa?
Es una observación excelente y de hecho apunta a una de las dinámicas de liderazgo y sociología más profundas que extrae el autor de estos registros. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos presenciando es la construcción deliberada de resiliencia intergeneracional. A ver, explícame eso de resiliencia intergeneracional. Bueno, Adán y Set ya habían establecido los cimientos éticos, ya habían instruido a Enosh. Al tomar la dolorosa pero calculada decisión de quedarse atrás en los alrededores de Shulón y permitir que Enosh guíe a la multitud hacia Cainán, están ejecutando una clase magistral sobre cómo soltar el control. ¡Wow! Claro, me imagino que cuando todo a tu alrededor se ha fracturado una vez por la traición de Caín, pues el instinto humano más básico es aferrarte con uñas y dientes al control, ¿no? Totalmente. Microgestionar cada paso de tu familia restante para que no vuelva a ocurrir un desastre. Precisamente. Y ese instinto de sobreprotección es lo que debilita a las sociedades a largo plazo. Pensemos en el marcado contraste con el sistema sociopolítico que acababa de instaurar Caín. El culto de Mahán. Exacto. El culto de Mahán dependía enteramente de acumular poder en la cúspide, de centralizar el control mediante el miedo, la extorsión y la retención absoluta de secretos. Una dictadura criminal. Sí, el enfoque de Adán y Set es diametralmente opuesto. Se basa en el empoderamiento radical. Saben que, para que una sociedad basada en principios morales sobreviva siglos hacia el futuro, la nueva generación tiene que enfrentar la incertidumbre del mundo real. Tienen que aprender a caminar solos. Tienen que tomar sus propias decisiones de vida o muerte y forjar una nueva identidad colectiva en Kenan sin depender de que los patriarcas originales resuelvan cada crisis que se les presente. Es una estrategia brillante de supervivencia a largo plazo. O sea, cuando el pilar que sostenía el futuro, que era Abel, fue derribado, la respuesta no fue entrar en un pánico paralizante permanente. Así es, no se estancaron en el miedo. La respuesta fue preparar meticulosamente a Set y luego permitir que Set preparara a Enos, construyendo una redundancia estructural. Demuestra que no hay verdadero desarrollo sin delegar la autoridad. Totalmente de acuerdo. Pero, a ver, para comprender verdaderamente la magnitud de los desafíos que esta nueva comunidad en Cainán iba a enfrentar, tenemos que hacer una pausa y entender el mundo físico en el que operaban. Ah, sí, la geografía y la biología. Porque aquí el texto de Skousen nos exige abandonar nuestras nociones modernas. Describe un entorno que parece sacado de la ciencia ficción. O sea, patriarcas con una esperanza de vida que rozaba los 1000 años. 900 años y más. Sí, y una explosión demográfica exponencial e ininterrumpida. Al leer esas cifras, casi parece que los traductores antiguos agregaron ceros por error. Es una barrera conceptual común al abordar estos documentos. Uno piensa, bueno, deben ser metáforas. Sin embargo, Skousen insiste en tratar estos registros no como metáforas poéticas sobre dinastías, sino como descripciones literales de las condiciones biológicas y geográficas de la época prediluviana. O sea, era una realidad física. Tal cual. Y la clave para entender cómo operaba esta sociedad recae no solo en la longevidad extrema, sino en la geografía. Las fuentes citadas por el autor describen que, en este periodo, las masas de tierra del planeta estaban completamente unidas en un solo supercontinente. Como Pangea. Exactamente, mucho antes de las divisiones oceánicas catastróficas que menciona el registro en épocas posteriores. Un supercontinente continuo habitado por civilizaciones que vivían siglos. O sea, en lugar de compararlo con el mundo actual, donde las culturas evolucionan separadas por vastos océanos y, bueno, vidas de apenas 80 años, la imagen que me viene a la mente es la de un sistema operativo completamente distinto, como una inmensa olla de presión sociológica. Me encanta esa analogía, una olla de presión. Es que piénsalo. Si no hay fronteras oceánicas naturales que frenen el avance humano, y cada individuo tiene 900 años para experimentar, investigar y aplicar ideas, pues el nivel de desarrollo tecnológico y arquitectónico que se podría alcanzar debió haber sido asombroso. Y la rapidez con la que las ideas viajarían por esa masa terrestre única. Exacto.
La analogía de la olla de presión describe perfectamente la aceleración sociológica de esta era. Y piensa en las implicaciones puramente logísticas de vivir 9 siglos. Desde la perspectiva del conocimiento constructivo, significa que un patriarca original no solo transmitía historias de forma oral para que se diluyeran con el tiempo. Claro, el teléfono descompuesto no existía igual. No, porque podía sentarse físicamente a conversar, instruir y corregir hasta la 9ª generación de sus descendientes directos. ¡Wow! Podías conocer a tu tatara-tatara-tatara-abuelo. Sí, la acumulación de sabiduría técnica, agrícola y filosófica no se interrumpía por la muerte prematura, sino que se apilaba exponencialmente dentro de una misma mente. Pero ahí radica precisamente la trampa, ¿verdad? Porque si la rectitud y la innovación tecnológica tienen casi 1000 años para madurar en una sola persona, entonces la maldad, el rencor y la codicia tienen exactamente la misma ventaja biológica. Ese es el punto crítico. Piensa en las ramificaciones de esto para el crimen organizado que mencionamos antes. Si el líder moderno de un sindicato delictivo tiene apenas unas décadas para amasar poder antes de morir de viejo o ir a prisión, pues imagínate a un señor de la guerra del culto de Maán operando durante 700 años sin interrupción. Es aterrador. Y ese es el mecanismo crucial que explica la devastación posterior que describe el texto. La longevidad extrema es una espada de doble filo formidable. Una ventaja para ambos bandos. Exacto. Permitió que individuos con agendas corruptas acumularan niveles obscenos y casi irrompibles de riqueza, capital político e influencia militar. Las redes subterráneas de extorsión, los juramentos secretos y las alianzas de saqueo que Caín inauguró tuvieron literalmente siglos enteros para perfeccionarse. Siglos de impunidad. Así es. Los líderes de estas organizaciones no morían, simplemente consolidaban su dominio generación tras generación, atrincherando la corrupción en las instituciones de la sociedad con un poder económico incalculable. Lo cual nos lanza de lleno al inevitable punto de ebullición de esta olla de presión. A medida que avanzamos en la cronología hacia el periodo en que aparece la figura de Enoc, observamos los resultados catastróficos de esa acumulación secular de poder oscuro. Y es un panorama sombrío. Sí, la sociedad global alcanza un nivel de polarización que da vértigo. Por una parte tienes a Enoc y a la comunidad patriarcal esforzándose al máximo por establecer principios de equidad, transparencia comunitaria y, paz civil. Tratando de mantener la luz. Pero por el otro lado, ese culto del asesinato por lucro fundado milenios atrás no solo sobrevivió, sino que hizo metástasis. Se convirtió en la fuerza dominante, una plaga cultural que engulló a la mayoría de las poblaciones. El ministerio de Enoc se desarrolla en el ápice absoluto de esta tensión sociológica. Ya no hay espacio para la neutralidad. La narrativa detalla un entorno donde los ciudadanos o se adhirieron a una comunidad radicalmente comprometida con la rectitud y el cuidado mutuo, o terminaron siendo absorbidos por esta inmensa red global de conspiraciones. Una red cuyo único fin era monopolizar el poder. Exacto, monopolizar el poder y eliminar a la competencia sin ninguna piedad. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien analice esta historia hoy, no? Desde nuestra perspectiva moderna, porque observar a una civilización fracturarse de manera tan violenta, viendo cómo las élites en la sombra conspiran para concentrar la riqueza a través de secretos e impunidad, Suena muy familiar. demasiado familiar. No parece un relato mitológico distante. Se siente como un reflejo inquietantemente preciso de los ciclos históricos que hemos visto repetirse una y otra vez en nuestra propia era. Y esto plantea una pregunta importante y fundamental sobre el comportamiento de masas y las leyes inmutables de las civilizaciones. Skousen destaca una advertencia muy clara incrustada en estos registros antiguos. ¿Cuál es esa advertencia? Que los pueblos que eligen rechazar principios éticos básicos de transparencia y que en su lugar construyen su estructura social sobre cimientos de extorsión, alianzas secretas y sangre, inevitablemente traen la destrucción sobre sí mismos. Se autodestruyen. Sí, y no se describe simplemente como un castigo fulminante enviado desde los cielos por una deidad iracunda, sino que se presenta como la consecuencia sociológica y matemática ineludible de sus propias decisiones. O sea, se colapsan bajo su propio peso. Exactamente. Si nadie confía en nadie porque el sistema premia la traición y el asesinato secreto, pues la sociedad pierde su cohesión interna.
La economía basada en el saqueo eventualmente se queda sin víctimas a las cuales saquear. Literalmente se devoran a sí mismos. Tal cual. Cuando los juramentos de lealtad criminal reemplazan a la justicia pública, la civilización firma su propia sentencia. Y el inmenso valor de estudiar estas fuentes radica precisamente en esto. Proporcionan un mapa detallado del genoma humano social. Un mapa de lo que funciona y lo que no. Así es. Demuestran que la paz y la prosperidad duradera solo florecen en la luz de la confianza comunitaria y el empoderamiento mutuo, mientras que la codicia estructurada, aunque parezca invencible durante siglos, siempre termina fracturando la civilización desde adentro. Es una exploración a fondo asombrosamente reveladora. Cuando comenzamos este análisis, advertimos que podría alterar la forma de ver estos textos antiguos, y vaya que lo ha hecho. Ha cambiado totalmente la perspectiva. Es increíble el terreno conceptual que hemos cubierto al desmenuzar las implicaciones de estas narrativas. Empezamos observando el abismo emocional más profundo posible, o sea, una estructura familiar originaria completamente destrozada por el primer asesinato encubierto, impulsado no por simple rabia, sino por el nacimiento calculado de un imperio criminal motivado por el lucro. El origen del crimen organizado. Y luego, vimos la genialidad estratégica detrás de la reconstrucción de la esperanza, donde líderes como Adán y Seth entendieron que la verdadera resiliencia exigía delegar el poder, permitiendo que Enos liderara un éxodo audaz para fundar una nueva sociedad en Canaán. Ya al ampliar el enfoque, pudimos examinar los asombrosos engranajes mecánicos de ese mundo antiguo. Un continente único que actuó como una inmensa olla de presión, donde las vidas que se extendían por siglos aceleraron monumentalmente tanto la brillantez tecnológica como la sofisticación de la corrupción. Una combinación explosiva. Que culminó en la profunda advertencia sociológica de la época de Enoc frente al colapso inminente. El conocimiento es verdaderamente valioso cuando comprendemos el porqué de las acciones humanas en estos textos. Absolutamente. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejar una idea resonando en el aire para nuestra audiencia. Un pensamiento que surge de esa tenacidad inicial que discutimos y que creo que cruza los milenios para interpelarnos directamente. A ver, ¿cuál es esa idea? Bueno, si los primeros habitantes de este registro, tras experimentar la traición más devastadora imaginable bajo su propio techo, tras ver cómo la violencia criminal destrozaba su sentido básico de seguridad, encontraron de algún modo incomprensible la claridad emocional y espiritual para reconstruir. Si pudieron levantarse de esas cenizas. Exacto. Si pudieron educar a una generación capaz de forjar una tierra prometida física y moral en Canaán, la pregunta provocadora que debemos hacernos hoy es esta. ¿Qué tipo de tierra prometida personal es posible empezar a construir hoy? Incluso en esos momentos donde parece que absolutamente todas las estructuras fundamentales de nuestra vida se han venido abajo. Es una pregunta muy profunda. Es una invitación abierta a sumergirse en estos textos antiguos, no para buscar fechas empolvadas, sino para descubrir las mecánicas de nuestra propia capacidad de restauración. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.